aprendemos el concepto de pendiente. Entonces, ahora podemos concentrarnos en las distintas maneras de describir, mediante una ecuación o fórmula algebraica, la relación entre dos variables cuando esta relación puede visualizarse mediante una recta. Analicemos entonces qué es la ecuación de una recta y qué formas puede tomar. Como ya dijimos, lo que queremos hacer en este segmento es caracterizar todos los puntos que pertenecen a una recta mediante una ecuación. Esta ecuación puede tomar distintas formas. Vamos a empezar analizando la forma punto pendiente de la ecuación de una recta. Como ya sabemos, por un punto fijo del plano pasan infinitas rectas. Acá tenemos un plano dotado de un sistema de coordenadas. Podemos suponer que tenemos este punto fijo. Por ese punto fijo puede pasar una recta vertical que no tiene una pendiente definida o infinitas rectas que sí tienen definida su pendiente. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos una recta que pase por ese punto y conocemos la pendiente de esa recta, si conocemos su dirección, que es el dato que nos da la pendiente, entonces existe una única recta que pasa por ese punto con la pendiente que deseamos. Por ejemplo, si deseamos que la recta que pase por este punto sea paralela a esta recta, entonces la única recta que cumple esa condición es esta que estamos marcando aquí. Lo que queremos decir con esto es que hay una única recta que pasa por un punto con una pendiente determinada. Lo que queremos hacer entonces es dar una condición algebraica que traduzca esta idea geométrica que vimos de que cuando conocemos la pendiente y conocemos un punto por donde pasa la recta, entonces ya tenemos totalmente identificada esa recta, ¿sí? Entonces pensemos que tenemos una recta no vertical con pendiente m que pasa por el punto A, x1 y 1, ¿sí? Si conocemos ese punto por donde pasa la recta con pendiente m, entonces otro punto P de coordenadas x, y pertenece a esa recta R, si y solo si, cuando calculamos la pendiente usando esos dos puntos, al hacer el cociente de la elevación y menos i1 sobre el corrimiento x menos x1, obtenemos como resultado la pendiente de esa recta. Ahora, observemos que nosotros pedimos que ese fuera otro punto, por lo tanto, como la recta no es una recta vertical, tenemos garantizado que el denominador de este cociente no es 0. Por lo tanto, podríamos multiplicar esta igualdad por esa diferencia x menos x1. Lo que obtendríamos en ese caso es la siguiente ecuación. I menos i1 es igual a la pendiente m por esa diferencia x menos x1. Observemos lo siguiente con respecto a esta nueva forma de escribir esa condición. Esta es una expresión que también es verificada por el punto A de coordenadas x1 y 1. ¿Por qué? Porque si reemplazamos i por i1, este lado de la igualdad es igual a 0. Y si reemplazamos x por x1, este factor se hace 0 y por lo tanto también anula todo este lado de la igualdad, obteniendo la igualdad 0 igual a 0. Con esto estamos diciendo que esta ecuación es verificada por el punto x1 y 1. Entonces, esta ecuación que tenemos acá es verificada por todos los puntos de la recta. No solo por el A de coordenadas x1 y 1, sino, como dijimos, por cualquier otro punto de coordenadas x, y que pertenezca a ella. A esta forma de la ecuación la llamamos forma punto pendiente de la ecuación de la recta. Tenemos entonces cuál es la forma punto pendiente de la ecuación de una recta no vertical. Una ecuación de la recta que pasa por el punto x1 y 1 con pendiente m es la siguiente. I menos i1 es igual a la pendiente m multiplicada por la diferencia x menos x1. Vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esta forma punto pendiente de la ecuación de la recta cuando conocemos un punto por donde pasa
y la pendiente de la misma. Sabemos que la recta R pasa por el punto A de coordenadas 2, 3. Ese 2 y 3 en la forma punto pendiente son precisamente 2, el x1, y 3, el y1. ¿Sí? Conociendo y1, x1 y m, ya tenemos todas las constantes que necesitamos para determinar cuál es la ecuación de esta recta, ya que sabemos que x1 será 2, y1 será 3, y m vale 1/2. Por lo tanto, al sustituir en esta ecuación, obtenemos la siguiente. Y menos y1, que es igual a 3, es igual a la pendiente m, que es igual a 1/2, multiplicado por la diferencia x menos x1, que es igual a 2. Por lo tanto, la recta R tiene esta ecuación en forma punto pendiente. ¿Qué significa esta ecuación? ¿Qué información nos da sobre la recta? Básicamente lo que nos dice es que un punto xy satisface esta igualdad si y solo si está sobre la recta. Por lo tanto, un punto determinado va a estar sobre la recta si sus coordenadas xy satisfacen esta igualdad. Vamos, por ejemplo, a contestar la siguiente pregunta. Veamos si pertenece el punto de coordenadas P, el punto P de coordenadas 10, 7, a la recta R. ¿Qué debemos hacer para determinarlo? Debemos reemplazar x e y por las coordenadas de este punto y ver si se satisface la igualdad. Y se reemplaza entonces en la ecuación por 7. 7 menos 3 igual a 1/2 por x menos 2. Pero x para este punto es 10. Entonces ponemos 10 menos 2. En este caso tenemos 7 menos 3 es igual a 4. Del otro lado de la igualdad tenemos 1/2 por 8, que es igual a 4. Por lo tanto, estos dos valores de x y de y, 10 y 7, satisfacen esta ecuación. Eso significa que el punto P de coordenadas 10, 7 efectivamente pertenece a la recta R. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es afirmativa. Ese punto de coordenadas 10, 7 pertenece a la recta porque sus coordenadas satisfacen la ecuación de la recta. Podríamos también preguntarnos si otro punto pertenece a esa recta. Por ejemplo, preguntarnos si pertenece el punto Q de coordenadas 1, 5 a esta recta. Para responder a la pregunta debemos seguir el mismo procedimiento que aplicamos recién. Reemplazar en la ecuación de la recta x por 1 e y por 5 y ver si se verifica la igualdad. ¿Sí? Cuando lo hacemos, ¿qué nos queda? Nos quedaría 5 menos 3 igual a 1/2 de x menos 2. Pero en este caso x es 1. Por lo tanto me queda 1 menos 2. En el miembro izquierdo de la igualdad, 5 menos 3 me da 2. En el miembro derecho nos queda 1/2 por menos 1. Por lo tanto, llegamos a un absurdo que es que 2 es igual a menos 1/2. ¿A qué se debe ese absurdo? El absurdo se debe a que supusimos que estos valores de x e y verificaban la ecuación de la recta. Cuando llegamos a este tipo de absurdos, la conclusión a la que arribamos es que el punto que tomamos no pertenece a la recta precisamente porque sus coordenadas no verifican su ecuación. Si consideramos la recta cuya ecuación obtuvimos en la forma punto pendiente, en el ejemplo anterior teníamos esta igualdad, y menos 3 igual a 1/2 por x menos 2. En esta ecuación nosotros podemos tratar de despejar la variable y, obteniendo de esta forma lo siguiente. Y sería igual a 1/2
por x menos 2 más 3. Acá podemos distribuir este 1/2 que está multiplicando esa diferencia, con lo cual y quedaría expresado como 1/2 por x menos 1/2 por 2. Todo esto más 3. ¿Sí? Acá podemos multiplicar 1/2 por 2. Entonces y quedaría igual a 1/2 por x menos 1 más 3. Lo cual, de forma más abreviada, se puede escribir como 1/2 por x más 2. Todas estas ecuaciones son ecuaciones equivalentes. ¿Qué significa esto? Que si un par x y verifica cualquiera de ellas, entonces verifica todas las demás. De manera que esta recta que tenía la ecuación en forma punto pendiente que habíamos señalado al principio, responde también a esta última ecuación que tenemos acá al final, en donde la y está despejada. Esta última forma para la ecuación de la recta se conoce como forma pendiente punto de intersección. ¿Por qué recibe ese nombre? Y precisamente porque si nosotros vemos esta ecuación, podemos identificar fácilmente cuál es la pendiente de la recta. ¿Sí? La pendiente, cuando la variable y está despejada, es precisamente la constante que multiplica a la variable x. Asimismo, este 2 también nos da información. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros queremos buscar el punto sobre el eje y que pertenece a esa recta. Si ese punto pertenece al eje y, entonces x para él tiene que ser igual a 0. Tomando x igual a 0, concluimos que y tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, el punto 0, 2 es el punto donde esta recta interseca al eje y. Podemos entonces utilizar el hecho de que conocemos la pendiente de la recta y un punto por el cual ella pasa, dado por esta constante. Por eso se conoce este punto como ordenada al origen. De esta forma, cuando tenemos la recta y conocemos su ecuación pendiente punto de intersección, conocemos tanto la pendiente como la ordenada al origen. De modo que a la hora de graficarla, conocemos la pendiente y un punto por donde pasa. La recta que queremos graficar pasa por el punto de coordenadas 0, 2. Y como su pendiente es 1/2, podemos obtener un segundo punto de la recta moviéndonos horizontalmente 2 unidades a la derecha y verticalmente 1 unidad hacia arriba. Obtenemos así un segundo punto de la recta, que es el punto Q de coordenadas 2, 3. Y podemos determinar la recta que pasa por esos dos puntos, graficándola muy fácilmente a partir de esta forma pendiente, punto de intersección de la ecuación de la recta. Podemos describir entonces cómo es la forma pendiente punto de intersección para la ecuación de cualquier recta no vertical. Entonces vamos a decir que una ecuación de la recta que tiene pendiente M y punto de intersección B con el eje Y, ese B es el que llamábamos ordenada al origen, es Y igual a la pendiente M por X más B. Hasta acá hemos visto dos tipos de ecuaciones de rectas, la ecuación punto pendiente y la ecuación pendiente punto de intersección. ¿Sí? Ahora, esas dos ecuaciones tienen una limitación. Al usar el dato de la pendiente sirven solamente para describir rectas no verticales. Lo que vamos a hacer ahora es dar una tercera ecuación, a la cual se conoce como ecuación general de la recta, porque sirve para todo tipo de rectas en el plano. Esta ecuación es una ecuación lineal. ¿Qué significa esto? Lo que decimos acá. Una ecuación lineal es de la forma a por x más b por y más c igual a 0, donde a, b y c son constantes, pero con una restricción. Vamos a pedir que a y b no sean ambas 0. ¿Por qué? Porque si las dos fueran 0,
no aparecerían ni el primero ni el segundo término y por lo tanto no habría ninguna condición sobre x e y para la pertenencia a la recta. Vamos a ver ahora por qué toda ecuación lineal es la ecuación general de una recta y viceversa, por qué toda recta puede describirse con una ecuación lineal de esta forma. Veamos entonces que toda ecuación lineal es ecuación de una recta. Entonces, si tenemos una ecuación lineal cualquiera, sabemos que es de la forma a por x más b por y más c igual a 0, donde a y b no pueden ser ambas iguales a 0. Puede ser a igual a 0, pero entonces b debería no serlo, o puede ser b igual a 0, en cuyo caso a deberá ser distinta de 0. Entonces, supongamos que tenemos el caso en que b es distinto de 0. Si b es distinto de 0, eso significa que y va a aparecer en esta ecuación y por lo tanto podemos despejarla. Entonces, si partimos de esa ecuación, podemos despejar el término bi pasando los otros dos términos al otro miembro de la ecuación, de modo que nos quedaría que b por y es menos a por x menos c. Ahora, como b está multiplicando ahí y es una constante distinta de 0, podemos dividir por b, con lo cual obtendríamos que y es igual a menos ax menos c todo sobre b. Ahora, si distribuimos este denominador en la diferencia del numerador, y queda escrito como menos a sobre b por x más menos c sobre b. ¿Y por qué lo escribimos así? Porque ahora podemos ver que y es igual a una constante por x más otra constante. En este caso, esto es la ecuación de una recta. La ecuación de la recta en la forma pendiente, punto de intersección. La pendiente de esta recta es menos a sobre b y el punto de intersección, u ordenada al origen, es menos c sobre b. De modo que en el caso en que b sea una constante distinta de 0, tenemos que esta recta es una recta no vertical con pendiente menos a sobre b. Nos queda analizar el caso en el que b pueda ser igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese caso? Veámoslo acá. Tomemos el caso b igual a 0. La ecuación lineal, en ese caso, se puede escribir de esta forma. A por x más c igual a 0. Pues el hecho de que b sea igual a 0 hace que este segundo término sea igual a 0. Ahora, podemos tratar de despejar la variable x en esta ecuación. A por x es igual a menos c. Y como estamos en el caso en el que b es igual a 0 y dijimos que no pueden ser las dos constantes a y b iguales a 0, forzosamente a debe ser distinta de 0. ¿Sí? Por lo tanto, podemos dividir por a esta ecuación obteniendo que x es igual a menos c sobre a. Y como sabemos, una ecuación de la forma x igual a una constante es la ecuación de una recta vertical asociada a esa constante. Hemos visto entonces que siempre que tengamos una ecuación lineal, vamos a tener una recta asociada a ella. En el caso en el que b es distinto de 0, tenemos una recta no vertical. Si b es igual a 0, la recta en cuestión es una recta vertical. En cualquiera de los dos casos, siempre una ecuación lineal representa a una recta. Vamos a ver ahora que a cualquier recta, ya sea vertical o no vertical, le podemos asociar una ecuación lineal de la forma vista. Por ejemplo, si estamos en el caso de una recta vertical, sabemos que su ecuación es de la forma x igual a una constante. ¿Sí? Si restamos c en ambos miembros, esto se puede escribir de esta forma. X menos c igual a 0. Esa ecuación que tenemos acá ya está en la forma de una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque podemos escribirla de la forma a por x más b por y
más C mayúscula igual a 0, ¿sí? Donde A, para que esto tenga esa forma, A debe ser igual a 1, B debe ser igual a 0, y esta C mayúscula es menos C minúscula. Ahora, si trabajamos con una recta no vertical, sabemos que tiene una cierta pendiente m y siempre la podemos escribir en la forma pendiente punto de intersección. Nuevamente podemos reescribir esta ecuación de modo tal que el miembro derecho de la igualdad quede igual a 0. Por lo tanto, restamos mx y b a ambos lados de la ecuación y nos queda y menos mx menos b igual a 0. Y nuevamente, esto que tenemos acá es una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque menos m es el a de la forma general. Como i está multiplicado por 1, acá vamos a tener que b es igual a 1. Y este menos b, que aparece en el último término, es precisamente el c de la forma general. De modo que esta ecuación tiene la forma a por x más b por i más c igual a 0, donde como b es igual a 1, tenemos garantizado que al menos uno de los dos, a o b, va a ser distinto de 0, que es precisamente el b, que es igual a 1. De modo que lo que estamos viendo es que, ya sea vertical o no vertical, toda recta tiene una ecuación que se puede escribir en la forma general dada por la ecuación lineal. Vamos a ver ahora un ejemplo en donde vamos a tener dos rectas descritas por sus ecuaciones generales y a partir de ellas vamos a decidir si estas rectas son paralelas o no. Entonces la pregunta es si son paralelas las rectas 3x menos 2y más 4 igual a 0 y menos 6x más 4y más 4 igual a 0. Obsérvese que estas dos ecuaciones son ecuaciones lineales porque a y b cumplen en ambos casos con la condición de que no pueden ser las dos iguales a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer para analizar si son paralelas es despejar en cada una la variable y, de modo que podamos comparar cuál es la pendiente de cada una y decidir, a partir de la igualdad o no igualdad de las pendientes, si estas son paralelas o no. Tomemos la primera recta entonces. A partir de esta expresión vamos a despejar la variable y. En un primer paso nos va a quedar que menos 2y es igual a menos 3x menos 4. Si dividimos por menos 2, ahora, ambos miembros de la ecuación, nos queda que y es igual a menos 3x menos 4 dividido menos 2. Lo que hacemos ahora es distribuir este menos 2 en los dos términos del numerador. De modo que y queda escrito como 3 medios por x más 4 medios. Observen que acá ya simplifiqué los signos porque menos 3 sobre menos 2 es igual a 3 medios y menos 4 dividido menos 2 es 4 medios. De modo que la ecuación en forma pendiente, punto de intersección de esta recta es y igual a 3 medios de x más 2. Como dijimos, lo que nos interesa de esta ecuación es precisamente el dato que nos da la pendiente, que es lo que debemos comparar con la pendiente de la segunda recta para decidir si ambas son paralelas. Pasemos a hacer el mismo análisis, entonces, con esta segunda recta. Acá, al tratar de despejar el término que dice 4y, nos queda que 4y es igual a 6x menos 4. Dividiendo por 4 toda la ecuación, nos queda que y es 6x menos 4, todo dividido por 4. Si ahora distribuimos este denominador en ambos términos del numerador, tenemos que y es igual a
6/4 de x menos 4/4. Lo cual, al simplificar ambas fracciones, queda como y igual a 3/2 de x menos 1. De modo que llegamos a la ecuación de la segunda recta en la forma pendiente, punto de intersección. Y vemos que la pendiente, que es la constante que multiplica x, es 3/2, en coincidencia con la pendiente de la primera recta. Por lo tanto, lo que hemos hecho es obtener la ecuación en la forma pendiente, punto de intersección, para ambas rectas, y así podemos ver que las pendientes de las dos son coincidentes. Por lo tanto, si las dos rectas tienen la misma pendiente, entonces ambas rectas son paralelas. Hemos visto entonces tres formas diferentes de escribir la ecuación de una recta de acuerdo a la información con la que contemos. Recuerden que estos videos están hechos para facilitarles su ingreso a la universidad. Así que éxitos, nos vemos en la próxima.